Bien, esta es cómo estamos funcionando. Vamos ahora a analizar cómo está presentado el presupuesto. El presupuesto, desde el punto de vista legal, tiene tres leyes fundamentales. La ley 24.156, en el título 3, legisla sobre el sistema presupuestario nacional. Lógicamente, la ley 24.156 y las leyes que estamos analizando rigen exclusivamente para el sector público nacional. Todas las normas en materia presupuestaria y gestión financiera pública a nivel provincial y municipal están en legislaciones propias de cada uno de estos niveles de gobierno, lógicamente tratándose de un régimen federal. Entonces, la ley marco general es la ley 24.156, pero también existen otras dos leyes que regulan aspectos presupuestarios, la ley 24.629, que incluye algunos procedimientos e informaciones adicionales a lo que está previsto en la ley 24.156, que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que enviarle al Congreso, entre ellos, por ejemplo, al 30 de junio tiene que enviar un informe de avance de las políticas presupuestarias como para que, a efecto de que el Congreso Nacional pueda tener información anticipada, y la ley 25.152, que también regula aspectos vinculados con temas presupuestarios. Bien, pero la primera pregunta es, ¿qué es lo que llega al Congreso? ¿Cuál es el presupuesto que aprueba el Congreso? Y entonces para eso les presento esta primera lámina, donde está graficado lo que conforma el sector público argentino. El sector público argentino tiene dos, macro áreas: el sector público nacional y el sector público provincial integrado por los presupuestos provinciales y municipales. Dentro del sector público nacional, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, en su artículo 8, establece que está conformado por la Administración Nacional, los fondos fiduciarios, empresas, sociedades del Estado y otros entes del sector público nacional que, por leyes específicas, fueron excluidos de la ley de presupuesto y tienen su presupuesto por separado. El sector público nacional está integrado entonces por dos tipos de presupuesto. El presupuesto de la Administración Nacional, es decir, el presupuesto que integra los tres poderes del Estado y sus organismos descentralizados e instituciones de seguridad social, o sea, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y sus organizaciones, ministerios y secretarías, el Poder Judicial, los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social. Eso conforma la Administración Nacional y ese es la ley de presupuesto que se presenta al Congreso. Y eso es lo que el Congreso tiene que analizar en detalle y hacer los ajustes o recomendaciones que considere pertinentes para hacer la tramitación como una ley que tiene que sufrir los 4 pasos tradicionales de cualquier ley. Ir a una comisión, en este caso es la comisión de presupuesto, de ahí va al plenario. En primer lugar, el presupuesto ingresa por la Cámara de Diputados, a la Cámara originaria, lo trata la Comisión de Presupuesto de Diputados, después el plenario pasa a Senado, Senado lo analiza a través de la Comisión de Presupuesto del Senado y después va al plenario del Senado. Y puede producirse, en realidad, desde que se aplicó la ley de administración financiera, una sola vez que el Senado efectúe algunos ajustes y vuelva a diputados. En general, ya tradicionalmente, una vez que ha aprobado diputados, ya el Senado lo analiza, pero no hace ajustes, ya que los análisis se hacen previamente a la aprobación por diputados. Pero efectivamente puede darse la situación que el proyecto de ley tenga algunas enmiendas, ajustes y tenga que volver al Senado. Perdón, me pongo un poquito la lámina para atrás. Sí, eso es la ley de presupuesto. Pero además, integra en el sector público nacional los fondos fiduciarios, empresas sociales de Estado y entes del sector público nacional. Esto van con planillas aparte. En el caso de los fondos fiduciarios, se incluye un artículo que aprueba a nivel global los presupuestos. Pero empresas y sociedades del Estado y otros entes del sector público nacional es aprobado por el Ejecutivo. Por lo tanto, tenemos un segundo nivel de presupuesto que es llamado el presupuesto del sector público nacional. Ese presupuesto no es como tal, es un presupuesto informativo.
que está conformado por la Ley de Presupuesto de Administración Nacional y los presupuestos de los fondos fiduciarios, empresas sociales del Estado y otros entes del sector público nacional. Esto no es aprobado por el Congreso y, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, en el mes de marzo, al 31 de marzo de cada año, se tiene que presentar a nivel informativo al Congreso el presupuesto consolidado del sector público nacional, no para su aprobación, sino para su análisis, porque ya por ley de administración financiera está delegado en el Poder Ejecutivo la aprobación de los presupuestos de las sociedades, otros entes y fondos fiduciarios. Pero esa información el Congreso, lógicamente, la tiene ya después de iniciado el ejercicio presupuestario, porque hasta el 31 de diciembre está el proceso de aprobación del resto de los organismos que conforman el sector público nacional. Y después tenemos otro presupuesto, que es el presupuesto más complejo, también por supuesto de carácter informativo, no de un carácter legal, que es el presupuesto del sector público argentino. El presupuesto del sector público argentino está integrado por el presupuesto del sector público nacional y los presupuestos provinciales y municipales aprobados por, en el caso de las provincias, por las respectivas asambleas legislativas o poderes legislativos, y en el caso de los municipios, por los consejos deliberantes. Lógicamente, también este presupuesto, digamos, el gran presupuesto que refleja la acción fiscal del sector público argentino, es de carácter informativo y tiene distintos regímenes de aprobaciones. Perdón, hay un temita que quiero aclarar también. El carácter de las universidades. Las universidades, el presupuesto nacional lo aprueba en una planilla, a través de un artículo y una planilla anexa, el presupuesto de cada universidad. El monto total del presupuesto de cada universidad. Mejor dicho, el monto total de la transferencia que el sector público le realiza a las universidades, que más o menos representa históricamente alrededor del 90% del total de sus gastos. El presupuesto en detalle de cada universidad es aprobado por el Consejo Superior. Lo que aparece en el presupuesto es la partida de transferencias a las universidades. Sigamos. Entonces, este es el marco de lo que va al Congreso Nacional. Vamos ahora a analizar lo que es el proceso presupuestario. ¿Qué pasa antes que llegue y analice el proyecto de presupuesto del Congreso? ¿Qué pasa en el Ejecutivo? En el Ejecutivo se realizan 3 etapas que están claramente diferenciadas. En primer lugar, es la política presupuestaria previa, comúnmente conocido como techos presupuestarios. Pero el techo presupuestario es la expresión financiera de una política que expresa cuáles son las áreas de actuación del Estado, los tipos de las políticas que ha de desarrollar el Estado, el nivel de financiamiento, los resultados presupuestarios que se van a obtener, el marco global de la política presupuestaria en base al cual surgen los techos presupuestarios, que es que una vez fijados los techos presupuestarios y fijadas las prioridades de ingreso y gasto público, se inicia la segunda etapa en el Ejecutivo, que es la elaboración de los proyectos de presupuesto por parte de las instituciones. Es decir, la elaboración del proyecto de presupuesto es un proceso totalmente descentralizado a nivel de las distintas instituciones que conforman la Administración Pública Nacional, la Administración Central, organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social. Esos proyectos de presupuesto son enviados posteriormente al Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros, ahí son compatibilizados con los techos establecidos, se producen los tradicionales ajustes y las tradicionales negociaciones presupuestarias, y el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, de acuerdo a la Constitución formada en 1994, elabora el proyecto de ley de presupuesto, que es lo que se somete al proceso, al Poder Legislativo. Este proyecto, como ya se explicó, se tiene que presentar el 15 de septiembre y debe contener toda una serie de información que está detallada tanto en la ley 24.629, la 24.156 como en la 25.152, informaciones que tienen que estar detalladas y que como mínimo tiene que presentar el Ejecutivo al Congreso. Vamos a ver ahora entonces cómo está constituido
el proyecto de ley de presupuesto, los elementos que lo conforman. Perdón, un tema importante. Cuando yo le hablaba de la política presupuestaria, esto en aras del tiempo no lo voy a detallar. Estos son los principales insumos que se utilizan para fijar la política presupuestaria. Proyecciones macroeconómicas, presupuesto vigente, ejecución financiera, políticas presupuestarias. Es decir, acá en esto es todos los insumos que normalmente utiliza el Poder Ejecutivo para elaborar los techos presupuestarios, y esos insumos ajustados después en el nivel de proyecto de ley, eso está incluidos, información que es incluida en el proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo envía al Legislativo. Vamos ahora entonces a ver en detalle lo que contiene. De acuerdo a la ley 24.156, el Ejecutivo tiene que elaborar un mensaje. El mensaje en algunos países se habla de exposición de motivo. Es una justificación del contexto, del marco de referencia dentro del cual se elaboró el presupuesto público. Por lo tanto, tiene contexto económico en las proyecciones macroeconómicas. Es decir, las proyecciones macroeconómicas son elaboradas por el Poder Ejecutivo y es el marco de referencia que el Poder Ejecutivo utiliza para fijar los niveles de techo y para justificar los niveles de recaudación y niveles de gasto. Esto quiero aclarar algo que es importante de acuerdo a la experiencia internacional. Existe una oficina de presupuesto, la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos, que es la oficina más antigua, tiene más de 40 años, que por ley tiene la responsabilidad de fijar las proyecciones macroeconómicas. Es decir, es una oficina que tiene una característica única a nivel internacional, que fija las proyecciones macroeconómicas en base al cual el legislativo analiza el llamado proyecto de presupuesto del presidente. En el caso de Argentina, como en la mayoría de los países, la responsabilidad es del Poder Ejecutivo. Eso no significa que nosotros, como oficina de presupuesto, no hagamos también análisis de esas proyecciones, porque nuestra responsabilidad, tal como está en la ley 27.343, es analizar todas las estimaciones que vienen acompañando al proyecto de presupuesto y por lo tanto hemos desarrollado una metodología de análisis, no de fijación de proyecciones macroeconómicas, sino de análisis de consistencia entre las proyecciones macroeconómicas elaboradas por el Ejecutivo y nuestras propias proyecciones. Las prioridades, en general, quiero aclarar, cada gobierno y en cada presupuesto no se sigue un estricto orden de lo que contiene el mensaje, sino responde a las características de la política presupuestaria anual y en el marco de la política económica que se ha definido en cada año. Debe contener normalmente prioridades de la política pública, la política fiscal, el presupuesto de la Administración Nacional, el detalle de nivel global, el presupuesto de los fondos fiduciarios de empresas públicas y otros entes, y la proyección del presupuesto consolidado del sector público nacional. Eso normalmente contiene los mensajes, históricamente desde la ley 24.156, más o menos se sube eso, pero normalmente hay temas puntuales que el gobierno, el Poder Ejecutivo presenta como características propias o particulares del proyecto de presupuesto nacional. Por lo tanto, esto es un marco de referencia general que está en el artículo 6 de la ley 25.152, del contenido mínimo, pero no necesariamente así viene, sino que normalmente contiene más información. Y después sí, lo que está estrictamente determinado es la estructura del proyecto de ley. Y la estructura del proyecto de ley tiene 3 títulos. El primer título es las disposiciones generales, lo que normalmente conocemos como el articulado. El título 2, que es el presupuesto de gastos e ingresos de la Administración Nacional, y el título 3, que es el presupuesto de ingresos y gastos de cada uno de los organismos descentralizados y de las instituciones de la seguridad social, que conforman, por supuesto, el presupuesto de la Administración Nacional. Las disposiciones generales, hay un artículo que es importante señalar. La ley de presupuesto, a diferencia de otro tipo de leyes, rige para un periodo determinado. O sea, la vigencia de las disposiciones de este artículo van del 1 de enero, cuando entra en vigencia el presupuesto, al 31 de diciembre. No se trata de una ley permanente, por lo tanto, al 31 de diciembre las disposiciones de este articulado caducan, porque termina el ejercicio presupuestario.
Entonces, la ley 2456 establece claramente de que las disposiciones generales o articuladas a la ley de presupuesto debe contener directa y exclusivamente, referirse directa y exclusivamente a la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. No puede contener disposiciones de carácter permanente ni podrán reformar o derogar leyes vigentes ni crear, modificar o suprimir tributos o otros ingresos. En cuanto a lo que es crear, modificar, suprimir tributos, eso constitucionalmente está establecido que eso va por leyes por separado. Entonces, si se incluye una norma en la ley de presupuesto que va más allá del ejercicio presupuestario, tiene que señalarse explícitamente qué norma modifica. Y lo que se ha hecho tradicionalmente es que cuando hay una norma que va más allá del ejercicio presupuestario, se incluye en la llamada Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. La Ley Complementaria Permanente de Presupuesto es una ley que viene de la década de los 40, de los años 40, o sea, una ley antigua, que se ha ido modificando a través del tiempo, antes que existiera, por supuesto, la vieja ley de contabilidad del año 53 y que existiera la ley 2456 que regula la administración financiera. Y es una ley donde se tiene de carácter permanente, donde si hay una disposición que va más allá del ejercicio, se incorpora a esa ley complementaria permanente de presupuesto que contiene disposiciones de distintas magnitudes. Pero lo que se refiere a las disposiciones generales que tienen la característica muy particular de esta ley, es que tiene un inicio y un fin determinado su instrumentación, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El título 2 contiene, dentro de las disposiciones generales está el monto de ingresos y gastos por distintas, que vamos a ver después el detalle, por distintas clasificaciones, una serie de disposiciones en materia de personal, etcétera, y también contiene el título 2 la aprobación de los presupuestos de los organismos de la administración, conforme a la administración central, es decir, los tres poderes y en el caso del poder ejecutivo a nivel de llamado jurisdicción, que son cada uno de los ministerios y secretaría de Estado. Y después están los presupuestos de los ODS. Y vamos con la próxima lámina entonces, donde hay dos tipos de planillas. Tres en realidad tipos de planillas, tres tipos de planillas. Es importante. Tienen características diferentes. Las planillas anexas al articulado son parte de la ley. Hay artículos de la ley de presupuesto que dicen de acuerdo a lo que dice la planilla tal. Por lo tanto, esas planillas tienen carácter legal y por lo tanto están sujetas a modificaciones que tiene que introducir el Congreso en determinados momentos. El total del gasto por finalidad y función, jurisdicción, carácter económico y fuente de financiamiento. Entonces ahí está esas planillas. Composición de los gastos por carácter económico e institucional. La cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Después vamos a explicar qué consiste esta cuenta. Los recursos humanos, cargos permanentes y temporarios por jurisdicción. La planilla, el total del presupuesto de universidades que va por planilla anexa tiene un artículo. En los últimos años se incorporó un artículo aprobando a nivel global los flujos financieros de los fondos fiduciarios, la posibilidad, a través de un artículo expresamente contemplado en la ley 2456, de comprometer ejercicios futuros. Básicamente esto se aplica para el plan de obras, es decir, la posibilidad de ejecutar obras que se contraten en un año y ejecutarlo en ejercicios posteriores. Por lo tanto, ahí esta planilla contratación de obras de adquisición de bienes y servicios es una información que es una parte de lo que es una programación de mediano plazo en lo que se refiere al plan de inversión pública y a las adquisiciones de bienes y servicios que van más allá de un ejercicio y las operaciones de crédito público. Es el detalle de las operaciones de crédito público. Después, cuando Mariano Ortiz Villafañe exponga su parte, va a ver los detalles de ese tipo de planillas que conforman las operaciones de crédito público. Esas son las planillas anexas al articulado. Esas forman parte de lo que son las disposiciones generales. Después están llamados los fascículos. ¿Qué son los fascículos? Es el presupuesto de cada organismo. En ese presupuesto de cada organismo está la política presupuestaria del organismo,
los programas, proyectos y actividades de cada organismo, las metas físicas de cada organismo, los cargos de personal y los créditos presupuestarios, y en algunos casos si tienen recursos propios, básicamente en el caso de las entidades. Quiero aclarar eso, que es una distinción que contiene la ley. Se le llama, una definición que está en la ley. Jurisdicción es cada una de las dependencias de la administración central. A eso se le llama jurisdicción. Y entidad se le llama a cada una de las instituciones descentralizadas y la seguridad social. Entonces está el presupuesto del Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo está Jefatura de Gabinete de Ministros, la Presidencia de la República, Jefatura de Gabinete de Ministros y todos los ministerios. Poder Legislativo y Poder Judicial. Y después están los presupuestos de los organismos descentralizados, por ejemplo, INTA, INTI, en el caso de los fondos fiduciarios, el Fondo de Desarrollo de la Infraestructura de Transporte, y también existen lo que son otros entes que no son ni empresas ni fondos fiduciarios, pero que están fuera de la ley de presupuesto, que están especialmente fuera de la ley de medición financiera, que es básicamente la FIP, el PAMI y el Instituto del Cine, y también Yacyretá. Son organismos que por leyes específicas están excluidos de la ley de presupuesto, pero normalmente el Ejecutivo envía información, pero no información dentro de lo que es el mensaje, información de esos organismos, también de las empresas y fondos fiduciarios, pero que no son objeto de aprobación por parte del Congreso. Y por último tenemos el análisis estadístico, ya son cuadros comparativos. Básicamente son los niveles de gastos e ingresos a nivel detallado, con clasificaciones cruzadas, comparando también el ejercicio anterior con el proyecto de presupuesto que se presenta. Pero acá quiero detenerme en un aspecto que a muchos de ustedes, representantes de provincias, les interesa, que es el estadístico y geográfico. Las planillas 12 a 18. En esas planillas está algo que está requerido por la ley 24629 como obligación del Ejecutivo. Presentar el presupuesto clasificado geográficamente. ¿Qué quiere decir esto? Es la distribución del gasto de todos los programas, proyectos y actividades que ejecuta la Administración Nacional a nivel provincial. Es decir, acá tenemos distintos tipos de clasificaciones donde aparece determinado tipo de gastos, por ejemplo, gasto en personal por provincia. Siempre estoy hablando de lo que es el presupuesto de la Administración Nacional. Acá no están los presupuestos provinciales, acá no están los presupuestos municipales. Y tampoco están el caso de lo que son las empresas públicas y los fondos fiduciarios. Es el presupuesto de Administración Nacional, o sea, la ley de presupuesto que aprueba el Congreso, clasificado de acuerdo a criterios metodológicos en función de dónde se genera el gasto, y la clasificación es del gasto, no de la tributación, es el gasto por programa, proyecto de actividades. Puede estar por objeto del gasto, clasificación económica, funcional, y también hay la planilla 18, que es una planilla, si no me falla la memoria, es una planilla donde se toma, ustedes pueden ver a nivel de cada provincia cuál es el gasto que realiza el gobierno nacional. No, vuelvo a reiterar, no es para financiar las provincias nada más, sino que son el gasto que ejecuta el gobierno nacional, donde hay transferencia a provincia, pero también hay gastos propios de la Administración Nacional que se ejecutan en cada una de las provincias. Entonces, para ver, eso le hago un poco de énfasis porque normalmente nos preguntan siempre, en forma reiterada, cuánto se gasta en las provincias. Bueno, en las planillas 12 a 18 a nivel estadístico pueden ver por distintas formas. En un caso, concepto de gastos distribuidos por provincias, y en otro caso, cada provincia, los gastos a nivel de los principales programas y proyectos de actividad. Llegamos entonces con la lámina siguiente, y vamos al tema de una información que es macro y que es importante señalar, que es la que sirve
para hacer un análisis global de lo que es el impacto de la política fiscal en la economía, que es la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, conocida muchas veces por sus siglas CAIF, que no es un nombre árabe, es cuenta ahorro, inversión, financiamiento, CAIF. Es decir, ¿qué es la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento? Un estado financiero que facilita el análisis del impacto económico de la gestión presupuestaria. Lógicamente tenemos distintos tipos de cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Está la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Nacional, que es lo que analiza el Congreso, y que es lo que normalmente se analiza con mayor detalle, pero no quiere decir que eso mire el impacto total del sector público en la economía, porque si queremos medir el impacto del ingreso y gasto público en la economía, tenemos que analizar la CAIF del nivel nacional, incluyendo empresas, sociedades del Estado, fondos fiduciarios y entes excluidos. Y si queremos medir el impacto del sector público argentino en la economía, es la CAIF del sector público argentino. Lo que normalmente se analiza y es objeto de análisis en el Congreso a partir del 15 de septiembre es la CAIF, o la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Nacional. ¿Qué utilidad tiene la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento? Es la ligación con las cuentas macroeconómicas. Sirve de base para determinar, por ejemplo, el consumo público, la inversión pública dentro del consumo nacional, cuál es la participación del consumo público. En este caso, consumo público de la Administración Nacional, inversión pública de la Administración Nacional, la presión tributaria, la participación del sector público en la demanda agregada, el valor agregado público, los resultados fiscales y su financiamiento externo e interno. Sobre los resultados fiscales voy a analizar brevemente qué quiere decir resultado fiscal. ¿Por qué hablamos de resultados fiscales? ¿Y esta cuenta cómo se arma? Con la armonización de dos cuentas, la clasificación económica de los ingresos con la clasificación económica de los gastos. Entonces tenemos, ¿cómo está conformada la cuenta ahorro, inversión, financiamiento? Ingresos corrientes con gastos corrientes, la diferencia del resultado económico, le agregamos los recursos capital y los gastos capital del total de recursos y gastos primarios, vamos a ver después qué son los gastos primarios, el resultado primario y el resultado financiero, y fuente de aplicaciones financieras. Es decir, acá tenemos aspectos que vamos a analizar en el cuadro siguiente de algo que es en el lenguaje de los economistas es algo muy común, pero a veces es poco, por los no especialistas, cuesta entender lo que es el concepto arriba la línea y abajo la línea. Entonces vamos a ver, y eso no tiene nada que ver con la flotación ni con el agua. ¿Qué significa arriba la línea y ni con el escalamiento de cerro? ¿Qué es arriba la línea? Arriba la línea son los recursos y gastos que hacen a la política fiscal. ¿Cuál es la política en materia tributaria? Ahí están los recursos tributarios, los recursos que hacen a los bienes y servicios que produce y prestan las instituciones públicas, y los gastos corrientes, los gastos que se consumen con el primer uso, gasto en personal, gastos en bienes y servicios, transferencias corrientes. O sea, todos aquellos, y después están conformados también por los recursos de capital, que son la venta de activos, y los gastos de capital, que son en la inversión. Esto que está arriba de la línea, que incluye ingresos total de recursos, total de gastos, dividido en corriente de capital, es lo que es la política presupuestaria, lo que refleja la política fiscal en materia de prioridades en la producción de bienes, prestación de servicios, cumplimiento de políticas, el grado de cumplimiento de las políticas públicas a través de la gestión presupuestaria. ¿Qué es bajo la línea? Bajo la línea es cómo se financia la política fiscal. Bajo la línea incluye la vinculación de lo fiscal con lo monetario financiero. Es decir, el resultado total de ingresos, total de gastos nos da un resultado determinado. Abajo la línea significa cómo se financia el gasto. Es decir, lo que tradicionalmente se conoce como fuente y aplicaciones financieras. Eso se va a ver más adelante, la pasión de Mariano Villafañez, pero acá quiero aclarar una siguiente. Acá se incluyen variables que no son estrictamente presupuestarios, que vienen de la contabilidad.
Hay variables que son estrictamente presupuestarios. Por ejemplo, amortización de la deuda. Por ejemplo, endeudamiento. Pero hay cuentas que no se rigen por los procedimientos normales de ejecución presupuestaria, pero que vienen de la contabilidad. Variaciones de caja y banco, variaciones de cuentas a cobrar y pagar. Sirven para financiar el presupuesto, pero no son cuentas estrictamente presupuestarias y solo aparece su movimiento al cierre del ejercicio cuando se presenta la cuenta de inversión. Pero en última instancia, bajo la línea es cómo se financia el resultado presupuestario. Bien, vamos entonces, no sé, bueno, supongo que habrá algunas preguntas posteriormente, pero básicamente el nivel de gasto y lo que aparece en el artículo 1 y 2 de las disposiciones generales es el concepto arriba de la línea. Después está lo que son las fuentes de aplicaciones financieras. Pero el gasto público, y el gasto público entendido en función de las cuentas nacionales y las estadísticas internacionales de las finanzas públicas, se entiende gasto público lo que es arriba de la línea. Bajo la línea es cómo se financia ese gasto público. Sigamos, por favor. Y ahora vemos el tema de los resultados. Ese es el tema que lo primero que se va a analizar, o lo primero que, no sé si se va a analizar, pero por lo menos la primera información es cuál es el resultado presupuestario. Pero no hay un solo resultado presupuestario. De acuerdo a la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, vimos que hay 3 resultados presupuestarios. Que los 3 resultados presupuestarios deben ser objeto de análisis y tienen características particulares y responden a objetivos particulares. Acá en la lámina ponemos que el más relevante es el resultado financiero. ¿Por qué? Porque el resultado financiero nos dice cuáles van a ser las necesidades o no necesidades de financiamiento. Vamos a tener necesidad de financiamiento si hay un déficit fiscal, no vamos a tener necesidad de financiamiento si tenemos superávit fiscal. Pero es el resultado final, digamos, es el que nos permite definir la contrapartida es cómo se financia el presupuesto. Pero tenemos otros 2 resultados que son importantes también analizar. El resultado económico. ¿Qué es el resultado económico? Es el resultado de ingresos corrientes con gastos corrientes. Permítame hacer una simplificación muy grosera, pero simplificación, en fin, para quienes no están tanto en el sector público. Viene a ser la cuenta de pérdidas y ganancias tradicional de los balances. Ingresos corrientes contra gastos corrientes. Es decir, ¿qué me quiere decir si yo tengo un resultado económico positivo? Que una parte de los ingresos corrientes a través del sistema tributario e ingresos por prestación de servicios permite financiar los gastos de capital. Es decir, estamos en un proceso donde estamos financiando con ingresos corrientes gastos de capital. Estamos capitalizando el sector público. ¿Qué sucede si el resultado es negativo? Si los gastos corrientes son superiores a los ingresos corrientes. Que necesitamos o financiarlo con ingresos de capital o financiarlo con endeudamiento. Es decir, en ese caso, el resultado económico es llamado también en el sistema de cuentas nacionales ahorro o desahorro, es lo que permite definir si hay ahorro hay mayor capacidad de inversión, si hay desahorro hay menor capacidad de inversión. Y por último tenemos lo que es el resultado que normalmente se está analizando en los últimos años, que es el resultado primario. El resultado financiero, ingresos totales contra gastos totales. ¿Cuál es la diferencia con el resultado primario? En el resultado primario no se consideran como dentro de los gastos los intereses de la deuda pública. ¿Cuál es el sentido del resultado primario? Ver si con la gestión de los ingresos y gastos el resultado permite financiar los intereses de la deuda. El grado de relación del resultado de la política fiscal del año con los intereses de la deuda que son originados por políticas fiscales de años anteriores. Porque como le decía, el presupuesto contiene el análisis de la política fiscal del año, pero dentro de eso hay gastos correspondientes a políticas definidas en años anteriores, como es el tema del interés de la deuda. Entonces, el resultado primario nos dice si el resultado de la gestión fiscal de este año permite financiar gastos originados en años anteriores, como es intereses de la deuda.
Y ese es el objetivo del resultado primario, del análisis del resultado primario. Entonces, vuelvo a reiterar, no hay un solo resultado, hay tres tipos de resultados. El resultado que nos permite medir la necesidad de financiamiento, el resultado que nos permite definir si hay ahorro o desahorro del sector público y el resultado que nos permite definir el grado de relación de las cuentas públicas con los intereses de la deuda. Vuelvo a reiterar, este esquema de ahorro, inversión, financiamiento tiene distintos niveles, de acuerdo al nivel que vimos en la primera lámina de la estructura del sector público. De acuerdo al ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Nacional, del sector público nacional y del sector público argentino. Y por último, creo que lo último, ¿no? Algo que dentro del relevamiento que se hizo de las inquietudes de ustedes, surgió como algo muy importante. ¿Cómo vemos las transferencias que se hacen a las provincias? Hay dos tipos de transferencias. Las transferencias que están en el presupuesto y las transferencias que no están en el presupuesto. Las transferencias que no están en el presupuesto son las que surgen automáticamente del régimen de coparticipación, que Carlos Huberman ahora a continuación va a explicar lo que es el sistema tributario y cómo se distribuye los recursos automáticamente entre nación y provincia. Esos son recursos que recauda la Administración Nacional y que automáticamente, de acuerdo a la ley de coparticipación, es transferido a las provincias. Pero existen otras transferencias que son las transferencias que están incluidas en el presupuesto. Bueno, la pregunta, ¿y dónde las encontramos esas transferencias? ¿Dónde están? Bueno, están en un inciso que se llama transferencia. Dentro de transferencias es inciso, vamos a aclarar también el concepto. Inciso es el nivel más agregado de la clasificación por objeto del gasto. La clasificación por objeto del gasto tiene 4 niveles: inciso, partida principal, partida parcial y en algunos casos llega también hasta partida subparcial. Son distintos niveles de desagregación. El nivel más agregado son incisos. De inciso, por ejemplo, gasto en personal, bienes y servicios, transferencias, bienes de uso, en fin, son los niveles más agregados. Entonces, a nivel de transferencias la partida de transferencias son recursos que el sector público transfiere a otros entes públicos o privados para financiar actividades en otros ámbitos. En el caso de las transferencias, acá para saber los recursos que se transfieren a las provincias y municipios, entonces hay partidas principales donde están transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes. Y transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital. Es decir, la transferencia para financiar inversiones de la transferencia para financiar gastos corrientes. Entonces, a partir de la transferencia, quiero aclarar lo siguiente para evitar dudas. Estas son transferencias, no son los gastos que el gobierno nacional realiza en ámbitos provinciales. Los gastos, por ejemplo, los gastos de lo que son los establecimientos de las universidades, está el gasto de cada provincia, pero es un presupuesto que conforma lo que es el sector. Se cortó, ¿no? Pero ya está, bueno. Parece que apreté yo un dedo equivocado. Marcos, se lo escucha sin inconveniente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros vimos las planillas 12 a 18, ahí está el gasto total, incluido las transferencias. Pero ya las transferencias es una parte, los recursos que transfiere el gobierno nacional a los provincias y municipios para que ellos efectúen los gastos. Eso está también en gasto en la planilla 12 y 18. Pero además están los gastos que realizan, los gastos de las oficinas públicas que se realizan en el espacio geográfico donde están ubicadas las oficinas públicas. En las delegaciones del INTA, por ejemplo, están clasificadas de acuerdo al lugar donde están las diferentes estaciones experimentales. O los hospitales o centros de salud que todavía están a nivel nacional, están clasificados en el ámbito donde está ubicado geográficamente el hospital.
Entonces la planilla 12 y 18 tiene todo. Este concepto es los recursos que transfieren a través de convenios, a través de regímenes especiales, se transfieren del presupuesto nacional a las universidades provinciales y municipales.